Queridos amigos, bienvenidos a este segmento. Hoy tenemos el privilegio de ser acompañados del pintor Miguel Ángel Ramírez. Nos acompaña el fundador de la Casa Taller Encuentros de Panchimalco. En los años 80, inició la labor de enseñarles arte a niños que vivían en barrios y a la actualidad su esfuerzo se tradujo en una casa abierta para que además de menores, también jóvenes y adultos de bajos recursos se sumen. Miguel Ángel, un gusto estar con usted en este lugar mágico, porque donde hay arte hay magia. Y este es un lugar que se llama Encuentros. Situado en Panchimalco. Ajá. Muy cerca de la ciudad. Exacto. Hey. Si quieren venir, entonces tienen que ubicarse donde queda la Casa de la Cultura y enfrente está este lugar. Miguel Ángel, ¿dónde nace usted? Porque sé que nació en 1960, pero ¿dónde nace exactamente? ¿Y cómo fue su niñez? Bueno, nazco en Santo Tomás, en un cantón, Cañabravo. Y bueno, mi familia migra a la ciudad, ¿verdad? A Santo Tomás. Y mi niñez normal, ¿verdad? Soy el número 10, te puedes imaginar. Ópale. Y con una mamá increíblemente trabajadora. Yo quizás fue el último que no pude gozar a mi papá. Sin embargo, no me puedo quejar, mi mamá fue, y hoy hay un testimonio muy hermoso de ella acá, literalmente. Entonces yo siempre me pregunté, siendo el número 10, con pocas aspiraciones a educación en aquel momento. Perdón, pocas aspiraciones por el hecho de decir, no, yo nací con limitaciones, entonces no tengo derecho, o porque sencillamente no ha entrado en el cerebro. No había, por ejemplo, te puedes imaginar que mi papá nunca usó zapatos. Te puedes imaginar que una mamá que nunca supo leer y escribir, que solo lo que podías apreciar de ellos es todo el corazón y el amor. Ajá. Entonces no podíamos aspirar a gran cosa, no teníamos un referente. Entonces pasa de que yo soy el número 10 y pues siempre jugué con colores, con cosas curiosas, ¿no? ¿Y cómo alimentó? Tenía juguetes quizás. ¿Cómo alimentó mamá a 10? Pues hoy justamente que hemos dado un paso trascendental para este proyecto, hoy tengo una pieza tejida por sus manos acá en el taller. Entonces, mi mamá quizás, bueno, como todo joven con todas esas idiosincrasias de vida, mi vida fue pues un azar, ¿no? Llego a mi adolescencia y dejo de estudiar, estudiando 9º grado. Me salgo. ¿Por qué? Por precariedades económicas, quiero trabajar y quiero aportar a la familia. O sea, quiero seguir estudiando, pero no puedo. No puedo. Tengo que trabajar. Que apostarle a la familia, entonces era hubiera sido muy deshonesto seguir estudiando y mi mamá trabajando. Entonces me pareció que lo más sensato era trabajar. Entonces aprendí varios oficios, fui a aprender de mecánica, que logré hacer cosas, fui a algunas fábricas de hacer ladrillos de piso, nunca me quejé de nada de eso. Pero casi siempre, todos los trabajos que tenía tenían que ver con colores. En mis ratos libres dibujaba, ¿no? Entonces pasó un buen tramo de mi tiempo. Quiero explicar que como cualquier joven de esa edad, tener dinero era no beneficioso en algunas maneras por lo que vivíamos en los entornos, ¿no? Y en mi caso no fue la excepción, me zambullí un rato por la vida, para el bajo mundo, ¿verdad? Y perdí el cariño de mi mamá, ¿verdad? Mi mamá ya no era su niño consentido. Vuelvo y no hay ninguna manera de volver a retomar ese amor. Entonces sucede de que la única manera de demostrar algo que realmente iba a hacer la diferencia. Después de trabajar y de ganar mi dinero, decido entrar al Centro Nacional de Arte. Un paréntesis. Entonces, Miguel Ángel se convierte en la oveja negra de los 10.
algo ¿O habían así. otras ovejas negras? Teníamos muchos ejemplos. Dicho sea así nada más. Entonces sucede que en el CENAR realmente empiezo en el círculo estudiantil y de allí conozco amigos y que aquí hago énfasis un poco en que hay que elegir buenos amigos. Perdón, entonces vida. iba al CENAR, pero seguía viviendo en Santo Tomás. Sí, claro, siempre he vivido, siempre vivo ahí, no Ah, he cambiado, no he cambiado para nada. Ahora, lo que quiero explicar es que inicio mi proceso de formación, tengo la grata satisfacción de pasar 3 años con el maestro Carlos Cañas, no porque iba a egresar de bachillerato, sino porque mi pasión era tanta que me dio esa opción. Carlos Cañas siempre instruía a los de tercer año, a los que iban para especialidades de pintura. Entonces, a mí eso fue determinante. Pues siempre había un enfoque muy interesante como el humanismo en el arte. Carlos, quizás su protagonismo y su reconocimiento de nuestro país por ser premio nacional radica en que tuvo una estética diferente, una mirada estética diferente y una pedagogía que nos hacía sentir, ¿verdad?, que esta carrera era importante. Y de esos compañeros que estuvieron juntos bajo la dirección del maestro Cañas, ¿quiénes siguieron? ¿Quiénes se apartaron? ¿Quiénes crecieron? Mira, tenemos, bueno, si damos una mirada a la vida cultural del país, vamos a ver que el CENAR tuvo, puedo referirme a César Menéndez, que hay un cuadro muy hermoso acá de él, ¿verdad? Puedo referirme también de mi generación a Gilberto Arriaza, que fue el primer egresado del bachiller que se formó en una licenciatura de arte en Argentina y que está haciendo trabajo parecido al nuestro, ya mayor, ¿verdad? Entonces hay una generación que nos marcamos, pocas mujeres sí, egresadas del bachillerato de arte. Eso porque siempre fue así, más hombres que más niños que niñas, más jóvenes. Pienso que este era es un trabajo muy exigente y además de ser exigente, a veces nos derretimos fácil ante el sacrificio que exige la carrera, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ahí fueron mis primeros inicios y creo que tuve la gran oportunidad, hablábamos de la radio que usted fundó o que inició acá, y tuvimos un gran amigo mayor que se llama Pedro Portillo. Ah, mi querido Pedro, ¿cómo no? Pedro, tuvimos el privilegio que nuestra primera exposición fuera con Pedro en el Teatro Nacional y tuvimos el privilegio que 2 jóvenes, a la par de Pedro, inauguramos una muestra que se tituló Homenaje a los Desaparecidos. Era obvio que nosotros buscábamos hablar ese lenguaje que sucedía en la ciudad, en el país. Estoy hablando de los años 80, 86. Pero Pedro manejaba conceptos muy, muy diferentes. Por ejemplo, el ritualismo hacia San Simón, hacia ese mundo popular, ¿verdad?, donde el sincretismo tenía como un valor menos sacrificado. Ajá. Entonces nosotros como estudiantes pues nos sentimos halagados que a esa muestra llega todo el cuerpo diplomático. Al año sucede que tenemos una muestra itinerante en Europa, Holanda, Dinamarca, Suecia, y tenemos esa gran oportunidad de viajar. Yo en lo personal ya había empezado mi vida de familia, no pude hacerlo por temas familiares, pero eso fue la luz, la muestra giró y tuvo muy buenos resultados. ¿Dónde fue esa primera muestra? En Suecia, Noruega, Dinamarca. No, pero aquí en El Salvador no. No, aquí en El Salvador fue en el Teatro Nacional. Ah, ok. Que tengo sueños de volver a hacer una exposición hoy en esta época. Ojalá que la pueda hacer. Y después Suecia. Suecia, sí. Yo pues acabo de estar invitado en el 2014 en este marco de ciudades culturales. Europa celebra ciudades culturales, le ha tocado a España, que fue Barcelona, le ha tocado en Polonia, que fue en Praga, y en Suecia le toca, que es en Umeå. ¿Qué pasa en estas celebraciones? Pasa de que todo el año inaugura por esas monarquías que hay en Europa, y hay cine, hay teatro, hay literatura, hay conciertos, y hay invitados X de regionales, ¿verdad?, del mundo, ¿verdad? Tuve el privilegio de representar al país en esa invitación oficial. Pasé un mes hablando de proyectos culturales, hablando de lo que hacemos en esta casa, hablando de lo que hacemos en Panchimalco. Porque hace un par de años iniciamos un proyecto que era muy modesto. Quiero explicar que a los compañeros artistas y a los jóvenes que para hacer arte tenés que ser muy creativo. Y nosotros iniciamos un taller de escultura sin herramientas. Celebrábamos ir al mar y empezábamos a modelar y con
todo reciclado, pasaban cosas maravillosas. Posteriormente tenemos grandes amigos de la cooperación alemana que facilitan herramientas y empezamos un ejercicio acá en La Quebrada. Hay un lugar que es una especie de espacio público, ¿verdad? Se hace el primer ensayo y da gusto saber que en un poco lapso de tiempo tenemos un joven Premio Nacional de Cultura que lo da la Alianza Francesa, ¿verdad? Ahí recordamos todos nuestros amigos que nos han sumado, invitamos, es gratificante ver a un joven nuestro salir al escenario de la escultura, ¿verdad? Porque acá hay a lo sumo 5 escultores en el país, contados, ¿verdad? Y ver a un joven que va para allá y después ver a este joven que está estudiando en Rusia y después ver que en esta comunidad, en Panchimalco, hay un ejercicio escultórico desde la entrada del pueblo hasta un lugar, a 2 lugares emblemáticos de la ciudad, donde han venido artistas de Italia, donde han venido artistas de Hungría, donde han venido artistas de España, donde han venido artistas de Honduras y donde hemos estado nuestros artistas. Todo esto suena excelente, hay un desarrollo en Miguel Ángel y en el fruto de su trabajo. Hemos sido pioneros porque al fin... Pero le quiero hacer una pregunta. ¿Ya lo perdonó su mamá? Quiero contar una anécdota, con esto sello. Vaya. Yo siempre, cada vez que podía salir, de hecho tú me preguntaste la primera vez de quién es esta casa. Ajá. Mi primera exposición fue en Miami, en uno de los lugares prestigiosos, en una galería de un banco, Republic National Bank. Yo no sabía, nunca había tenido visa, me dan todas, agradezco mucho a la familia Charul. Voy a esa exposición y yo siempre iba donde mi mamá a que me diera la bendición. Ya eso ya habíamos hecho, ya me había reivindicado, pero para mí ha sido importante quizás el abrazo o la bendición. Hoy que voy para Suecia, hoy que voy para Suecia, mi mamá ya no está, un capítulo que ya no está en vida, pero voy a despedirme y a la tumba y pues el ritual, ¿no? Y eso es muy personal, lo cuento porque quiero comunicar de la mejor manera. Entonces sucede de que iba a Suecia, jamás había ido, volar de Estocolmo a Umeå es largo y yo llegaba a las 10 de la noche y para mí la primera vez abordar a un pueblo donde es el idioma natal que se habla era muy difícil. Entonces yo pues me voy a despedir y sucede la maravilla de que la persona que me recibe se llama María Eugenia. Y es mexicana. Me abraza y yo me quedo así. Y me dice, antes de entrar a mi casa, por favor vamos a orar. En Suecia, a orar. Para mí solo me vino mamá. Porque obviamente yo estaba distante, no sabía quién me iba a recibir. Me recibe, gracias María Eugenia por recibirme porque fue muy amoroso. Aquí te tenés que lavar las manos, aquí tenés que hacer esto. Una mamá en potencia. ¿Y de edad? Y de edad, no, mi edad quizás. Entonces, pero sí de actitud, mamá. Actitud, mamá. Entonces sucede de que he venido sintiendo todos estos años el cariño de ella. Y vamos a seguir hablando del cariño en el siguiente segmento. No se muevan de donde están. En el año 2011, a Miguel Ángel Ramírez se le otorgó la condición de Notable Artista de El Salvador por parte de la Asamblea Legislativa. Hay una asociación que me gustaría destacar, Miguel Ángel. Usted dijo que su padre nunca usó zapatos. ¿Cierto? Y aquí, para que los niños reciban instrucción, tienen que traer un zapato. Exacto. ¿Es una asociación mental suya con ese pasado o cómo nació la idea del niño con el zapato? Bueno, gracias porque de verdad esperaba esta entrevista, pero conocerlo y dialogar de esta manera me parece que intuye muchas cosas en las palabras que uno dice, pero quiero explicar que primero entiendo que la educación que yo recibí artísticamente tenía que ver mucho con la academia. Carlos Cañas desbarató ese concepto y era más libre, era hacer 20 dibujos rápidos, skate rápido, no la forma X. Entonces sucede de que el modelo que estoy tratando de hacer es un modelo muy intuitivo, porque vienen niños grandes y pequeños. Pero perdón, ¿el pequeño de qué? ¿De 4? De 7 años. 7 años. Y vienen personas mayores, pero mayores. ¿Juntos en la misma...? Sí, en el mismo, solo que hay espacios definidos en esta casa
unos para acuarela, otros para cerámica, otros para paisaje, otros para escultura. Entonces hay varios espacios y que el niño puede compartir con personas mayores. Entonces sucede de que una manera de hacer esa relación era traer algo que los hiciera responsables. Tal vez la cuota no la pueden pagar, pero decidimos que el zapato era un concepto reciclar. Esa es la matrícula. Es la matrícula, pero también sucede la maravilla que ha florecido. Es nuestro ejemplo, nuestro ejercicio de fotografía, ver todo ese proceso. Es nuestro ejercicio para el bodegón. Ya no ocupamos el jarrón, sino el zapato. Entonces hay un estímulo siempre. Y ese estímulo sucede de que es del niño que más bien cuida la planta. Eso nos parece bien. Ahora, cuando asocia ese zapato paternal, sí, es que curioso que tenga esa lectura, pero ojalá que de alguna manera podamos, que su público pueda entender la maravilla de que la historia las hacemos todos los que caminamos por este mundo. Paso a paso y pensamiento a pensamiento. Okay. Ahora el niño viene con su zapato, con tierra y una planta. Así es, exacto. O con una semilla. No, ya tiene que verse la planta. Puede ser como bien lo guste. Ok. Sí. Entonces él trae y con eso entra, tiene derecho de estar aquí. Sí, sí. Pero resulta que si deja de venir... Se va a marchitar. Exacto. Ya ha sucedido. Sí. Pero sí. muy pocos. Ha sucedido quizás por migración. Ajá. Y aquí un tema social muy fuerte, ¿verdad? Hay niños que se han ido de este municipio y aquí debo decir, no, si bien es cierto, es mágico, pero la realidad de este país es difícil. Entonces, el segmento que nosotros quisiéramos buscar desde esta casa nace en los acuerdos de paz. Nosotros queríamos dar la educación, no solamente yo, sino muchos artistas, ¿verdad? Y el concepto era la comunidad. No habían etapas de prevención, porque todavía estábamos en ese amor de los acuerdos de paz que se acababa y empezábamos. Supuestamente ya no va a pasar nada. Y el tema migración ha sido es determinante hoy. Y migra nuestra gente, ¿por qué? Este país es bonito. Yo tengo un gran amigo de la cooperación japonesa, Oguchi, que él dice, yo no entiendo por qué ustedes pueden vivir así, tan violentos. Aquí siembra una planta y crece y hay maravilla. Entonces yo cada vez me recuerdo, porque es un hombre de mucha edad y ha hecho mucho por este país, y cuando yo veo ese tema de que hay niños talentosísimos, quiero explicarte que hay niños que están estudiando en universidades internacionales, fuera del país, y eso no sucedía acá. Nosotros fuimos quizás la semilla que ha crecido en la institucionalidad del municipio. Aquí ha tenido mucho que ver la alcaldía. Y aquí tiene mucho que ver, nosotros los artistas o los trabajadores de arte siempre nos quejamos que no tenemos apoyo, que no hay esto, pero que quiero explicar. La famosa frase. Sí, quiero explicar que nuestro trabajo requiere de disciplina, no de bohemia, no de tertulia. Requiere más de ser creativo. Pero cuando tenés un mercado del arte comprimido y que querés innovar, empezás a copiar y tu originalidad desaparece. ¿Por qué? Porque nuestra educación artística está retomando de muchos países, de muchos artistas exitosos. Y yo en lo personal me vine acá a este municipio a estudiar al maestro Mejía Vides. Y nadie de los artistas quizás, ojalá que lo sepan y me equivoque, el Premio Nacional de Cultura fue dado en Iglesia de Panchimalco a nuestro maestro Mejía Vides. Eso no lo conoce. Entonces yo vine como estudiante del bachillerato a investigar a este hombre y hoy entiendo por qué se quedó acá. Hoy entiendo más a Gauguin, un artista cosmopolita que se va a la isla donde hay silencio, donde hay tranquilidad, donde el gallo canta a la hora que le place. Entonces sucede de que este pueblo todavía tiene ese encanto. Entonces, y sucede la otra cosa, que las personas son muy amorosas. Yo hasta el día de hoy, nuestra casa es vulnerable por todos los espacios. Esta casa, o quizás nos tienen mucho cariño. Pero siempre digo, buenos días, buenas tardes. En protectores. Yo pienso que hay mucho cariño. Yo creo que cuando tú eres amado, bueno, yo creo que tú has recibido mucho amor de este país. Indudablemente. Entonces, no hay para qué ir para otro lado cuando tienes amor. Y ya que tocamos ese punto de la migración, ¿en algún momento Miguel Ángel Ramírez quiso irse a vivir fuera? Mira, no.
hay un país que sueño, pero que me ha dado muchas cosas, Cuba. Ajá. Todo el mundo me dice por qué, pero es que... ¿A qué edad llegó a Cuba por primera vez? Yo siempre tuve la utopía de pensar que había una ciudad justa, un país justo. Me equivoqué también. Todos los países tienen sus realidades, ¿no? Pero en el caso del arte hay mucha credibilidad internacional. Ajá. Festivales de cine, revistas de arte, artistas... bueno, acá acabamos de recibir hace un par de años, Aldo Rodríguez, un guitarrista clásico del más alto nivel. Acabamos de recibir a Buena Fe, un grupo contemporáneo, ¿verdad? Y los creadores no están atados a una institucionalidad. Dicen y hacen lo que piensan y de sus realidades. Nuestro país quisiera pensar de que nuestros artistas no tienen voz propia, o si tienen voz propia, el tema político es determinante, ¿verdad? Y eso no lo digo porque con alevosía. Sí, lo digo porque el artista tiene que ser un vocero de su sociedad. Nada más. Tiene que decir, y en nuestro caso, modestamente hemos venido a este pueblo que respiramos mucha creatividad. La piedra se convierte en una pieza escultórica, o ves una pieza, bueno, la pieza que tenemos aquí enfrente, que es interesante, este niño vino y... Entiendo que vino de 8 años. Humberto viene de 8 años, hoy es nuestro primer licenciado de arte, viene de Rusia también, forma parte de un equipo cultural de la municipalidad, y la pieza que tengo fue un ejercicio de escuela, que hoy es su esposa. Ya hemos celebrado bodas de nuestra gente joven. Entonces yo celebro siempre la familia. Ajá. Yo creo que el artista que está divorciado de su familia, estamos quizás en esa metamorfosis que ojalá se logre. Ajá. Pero no puedes crear si no tenés familia. Okay. Bueno, pero la pregunta, ¿a qué edad llegó a Cuba por primera vez? En 96. Ajá. 96. Y, o sea, a los 36 años. Sí, pero porque venía del... Bueno, yo he tenido muchas alegrías quizás de apoyo, porque la cumbre presidencial que se celebra en Chile, fui en el 97 a Cuba. En el 96 se celebra la cumbre presidencial que represento al país en el gobierno del señor Calderón Sol a ser comitiva cultural. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer talleres con niños de la ciudad de Chile. Entonces sucede también, me escogen porque a lo que hacemos aquí en Panchimalco. ¿Cómo fue ese encuentro con esos chilenitos? Genial. Me di cuenta de que, voy a ser honesto, yo a la escuela, yo recuerdo que cada lunes se cantaba el himno nacional y en pleno sol, a intemperie. Ese patriotismo no me caló a mí, yo creo que fue un niño muy rebelde por condiciones o porque no entendía quizás. Pero que los niños chilenos me cantaran el himno nacional me conmovió. ¿Los chilenos cantando el himno del Salvador? Sí, y me dio en el corazón. Allí entendí que una de las grandes responsabilidades del país es hacerlo con todo lo que tú emprendas o hagas, no por el valor económico, sino por el valor de tu corazón. Y que multiplica, porque piensas que eres la maravilla, no lo eres. Nadie lo es. Pero contagias. Eso. Y que, bueno, jamás pensé en retratar a Rosita Larrachea, la esposa del señor presidente de Chile. Nunca lo pensé. Y cuando veo la muestra de El Salvador, montada en el Museo Internacional de Chile, aparecen todos los grandes artistas que yo soñé. Dentro de ellos, y por El Salvador solo mi persona, pues, un muchachito, ¿no? Pero vamos a ver a Oswaldo Guayasamín, vamos a ver a Wilfredo Lang, un contemporáneo de Picasso, y cuando yo llego a La Habana y llego con mi catálogo y ven el catálogo y aparece Wilfredo Lang, es como que estuviera saliendo con Picasso. Ajá. Todo el ambiente cultural de Cuba, de la isla, culturalmente, el centro Wilfredo Lang, todo. Ajá. Entonces me dan la gran oportunidad de exponer en el Museo Oswaldo Guayasamín. Mi primera exposición en un museo. Bueno, y regresando a Chile, para dejar un poco ahorita el Atlántico y regresar a Chile, ¿qué sucedió de fruto con esos niños chilenos? ¿Cuánto duró el tiempo? Fueron 15 días que fue mi regalo de vida. Vale. Quiero explicar que pudimos ver dibujos de Leonardo da Vinci en la ciudad. Era la cumbre presidencial, era una muestra. Se cerraba con dos autoridades internacionales. Bueno, la presidenta de España, perdón. Y también clausuraba la señora en aquel momento, la señora de Clinton, Hillary. Y pasa de que nuestros trabajos con las comunidades eran comunidades periféricas.
pero los trabajos terminaban en catálogos muy bien editados, terminaba también en que las mejores piezas se hacían en las paradas de buses del metro de la ciudad, en los túneles, se reproducían monumentalmente en cerámica. Ese modelo, yo recuerdo que todos los artistas decidimos hacer un manifiesto, un informe de nuestra agenda de trabajo, y más como éramos artistas invitados de cada país, determinamos de que íbamos a comprometernos a trabajar por la niñez, pasara lo que pasara, hubiera apoyo o no hubiera apoyo. Entonces, para mí ese regalo determina de que este proyecto da luces precisamente por compromisos. Hemos tenido artistas chilenos acá. Bueno, vamos a seguir hablando de lo internacional, de los trabajos de Miguel Ángel y esas personas que Dios ha ido poniendo en su camino. No se muevan de donde están. Miguel Ángel Ramírez ha presentado sus pinturas en diferentes países como Estados Unidos, Argentina, Cuba, Colombia y Honduras. Miguel Ángel, háblenos de estos niños que han recibido instrucción de un salvadoreño, siendo ellos de distintos países. Bueno, lo primero que pasa con los niños chilenos, que es el primer taller internacional, es que era intervenir una pieza monumental, ¿verdad? Una pieza de 2 metros por tanto, y que yo hacía mi los niños hacían su gráfica y yo sumaba, o viceversa. Esta exposición fue muy interesante porque trabajamos con artistas internacionales y de mucho prestigio. Pero la mirada del niño, eso me parece genial y eso he estado atento porque no solo he trabajado con niños de Chile, acabo de trabajar un taller hermosísimo con niños de Suecia, perdón, de Noruega y de Taiwán. Entonces a mí me parece que el niño, independientemente de su cultura y de su idioma, el color, la línea o el ritmo que tiene, o la musicalidad que tiene la plástica, es un lenguaje universal. Cuando usted le dio la charla a los niños chilenos, pues en español. Claro. Cuando le dio a los noruegos, ¿qué hizo con el idioma? Retomé, habíamos tenido acá, de hecho, quiero explicar que el taller se había pensado para la educación del pueblo, ¿no? Sucede de que el primer grupo que yo tengo son los niños de Taiwán. Y los niños apasionados acá, sucede de que en gratificación, porque traían el zapato también y no entendían que no podían pagar, trajeron a una artista de Taiwán. Y la artista de Taiwán igual no hablaba nada de español. ¿Cómo hicieron? Ella pidió que no hubiera traductor también. Ella puso música. Y la música quería un valor de línea, un valor de color, genial. Entonces sucede de que esos lenguajes lo apliqué, lo aprendí también, para mí fue una gran enseñanza. En Suecia pasa de que el taller es importantísimo porque ver años luces culturales. Por ejemplo, nuestro 3er grado tiene acá mapas de nuestros departamentos. El 3er grado de Suecia tiene galaxias, tiene vías lácteas, tiene estrellas, tiene nebulosas. Entonces uno te sorprende. Entonces yo creativamente, como no hablo ese idioma, ¿no?, empecé a pensar de que dibujaran un retrato, una bandera de Brasil. Les pregunté de Brasil. Entonces decidimos dar el taller sobre banderas. Pero entonces, como había base musical, sí, resulta que para los de Taiwán, entonces vino la profesora, ¿verdad? Digo, la profesora de Taiwán con música, no hablaba nada de español. Sí. Entonces, cuando usted va a dar su clase, usted la va a dar en español, pero con colores. ¿Y qué música usó? Bueno, sucede de que lo único que vi también, yo creo que el tema creativo va a ser bien importante aquí o allá. Sucede que me asombra eso, conozco niños pequeños y me sorprende, pero veo también muchas banderas. Lo primero que hago es llevarlo donde hay banderas. Y empiezo a preguntar, ellos no sabían español, pero cuando ven Brasil, Brasil por fútbol, Brasil. Entonces, pareciera que los lenguajes estaban establecidos. O sea, no usó música. No usé música, usé colores de banderas. Y después hicimos ejercicios de ponerle bandera a la galaxia. Terminó genial. Entonces sucede de que aquí hay una muestra de niños de Chile, hay una muestra de niños cubanos, y los cubanos fueron interesantes porque
yo expuse en el momento que estaba Juan Pablo II en Cuba, en el Museo Carmen Montilla, y a los niños los llevan, y después voy a dar el taller. Entonces, ellos, mis rasgos, no le eran familiares, ¿no? Pues soy más indígena, más de sangre autóctona, y eso para mí creo que ha sido una fortaleza. Entonces, los niños empiezan un diálogo que me dicen, bueno, ¿por qué en tus cuadros está el mismo niño? Entonces, esa postura tan limpia de un niño se responde, ¿no? Entonces yo empecé a explicar que yo venía de una etnia que en aquel momento nuestra etnia no podía poner nombres indígenas, que en algún momento, en unos años atrás, fue una masacre en una zona indígena. Entonces ellos se quedaron como así, ¿verdad? Y me dice, pero es que aquí no hay niños blancos, solo morenos. Y le digo yo, bueno, morenos. Y le dije yo, en mi país hay un personaje que se llama Cipitillo. ¿En su país cuál es? El pequeño Padrón, y es negro. Ah, bueno, en mi país no hay niños negros. A los niños cubanos les vino, eso era, no existía. No. Entonces, de hecho, los dibujos que están ahí son de banderas con niños de diferentes colores. Ajá. Entonces, la educación temprana en la niñez artística funciona. Pasa también con los niños de Taiwán. Aquí tengo un fragmento de la obra de los niños de Taiwán. Para nosotros, entre comillas, que nuestras poblaciones latinoamericanas son católicas, ve el dragón, lo asociamos a lo maligno, quizás. Ajá. Para Taiwán, el dragón es sabiduría, y ese dragón está pintado por un niño. Entonces son puntos de vista culturales, pero que al finalidad el niño tiene una mirada más limpia de su país, de su región. Entonces, esta muestra que vamos a ver, ¿verdad?, está en un lugar muy especial del taller, un corredor de una casa de cualquier lugar de este país, con una casa de bareque, un corredor X, pero allí está la placa que se dio o que se puso el gobierno de Chile. La condecoración Gabriela Mistral. Este espacio tiene una condecoración Gabriela Mistral que tiene que ver mucho con la educación de nuestra América Latina. ¿Cómo se dio eso? Bueno, todas estas actividades que hemos tenido, la que yo hablo de Chile, la que he hecho con algunos intercambios que hemos tenido, la visita del señor embajador era quizás como una parte de agenda de conocer nuestro país. Cuando viene, ve los talleres que estamos dando, ve que empezamos un ejercicio escultórico con muchos jóvenes. Perdón, ¿y a usted le dijeron, va a venir el señor embajador de Chile? No, vino como una visita, tú acabas de ver una visita. Ajá. Así fue. Correcto. Entonces yo ni sabía que era el embajador. Entonces sucede de que él se maravilla, me dice, mira, yo soy de Chile, ¿qué quieres de mi país? Y le digo, no, tráigame un libro de escultura de su país que yo aprecio mucho. Fui, vi algunas cosas, y empezamos a hablar de Chile. A la siguiente vez que trae el libro y me dice, mira, yo me voy de vacaciones, pero a mi regreso quiero verte en mi oficina. En la oficina me sorprende que me da la noticia de que voy a ser reconocido, que esto pasa por la Asamblea Legislativa, que tiene que dar la aprobación, y me dice, mira, yo estoy contento de haberte conocido y bueno, aquí esto se va a dar. Y va a ser en este lugar. Y le digo, mire, usted llegó a Panchimalco y sucede que nuestro Panchimalco hoy tiene mucha violencia. Yo quisiera pensar que se hiciera en Panchimalco. Está bien hecho. Quizás yo agradezco al señor Renato, que es nuestro embajador todavía. El señor Renato y Eugenia también me acompañó en el momento más doloroso de mi mamá, a despedir a mi mamá. Entonces esas amistades no se borran. Y Renato tuvo la gentileza, la nobleza de hacer acá esto. El corredor donde están estas muestras tiene que ver mucho con todo lo que hemos conversado. Número uno, lanzamos la fundación en febrero. Está la pieza de mi mamá, una tela tejida. Hablemos de eso. Y está la placa de Gabriela Mistral y reseña de uno de nuestros testimonios reales de la comunidad, la obra de Roberto Ramos, un joven que ha vivido parte de su vida prácticamente con nosotros, es de la familia. Quiero explicar que lo que hemos tratado o lo que tratamos de fomentar es familia. Ajá. Para mí eso es imprescindible. Entonces regresemos a mamá. Ok. Entonces, es una frase, bueno, mamá hizo para su hijo número 10 esta frazada. Sí. Simplemente para que te tapes cuando tengas frío. Para mis hijos. Ok, pero ¿qué sucedió entonces? Bueno, yo te digo,
el artista lo único que tiene es que abrir las ojos ante los detalles de la vida. Si no va a ser un pésimo comunicador. Si no va a ser otro más que falsea la historia, y de eso habíamos mucho. Entonces, pero yo recuerdo que ese regalo fue de amor. Lo guardé y aunque tenía necesidad de ocuparla, nunca la ocupé. Hoy sucede que el valor de familia está allí. O sea, está en una pieza donde el eslogan de nuestro proyecto es Colores para la Humanidad, pero no es un eslogan cosmopolita, es un eslogan que nace en el seno de mi familia, en esa familia donde había eso, que no había tema cultural, porque veníamos, esa es la realidad que nos tocó vivir, ¿verdad? Pero que hoy entiendo yo que hay que abrir los ojos siempre ante la vida, que para todos hay esperanza de lo que quieras hacer. Muy bien, ahora ya que tocó el punto de la Asamblea Legislativa vía el embajador de Chile, ahí no me queda claro si el reconocimiento que le dio la Asamblea fue previo a la ayuda de Chile o él intercedió. ¿Cómo estuvo esto? No, mira, aquí hay procesos. Todo pasa por la Asamblea. ¿Ya? Correcto. Para que un país de estos reconocimientos tiene que pasar por la Asamblea. Entonces, o sea, él lo propuso. Sí, esos son la procesos Asamblea de ellos. Sí. Okay. Entonces pasa que después del reconocimiento, la Asamblea me da un reconocimiento de hijo meritísimo. Y ya a nivel El Salvador. A nivel de país. Y ese discurso que me tocó, bueno, fue una plática, un diálogo. Nunca había ido a la Asamblea, eso está pegado, ahí el diálogo está pegado en la contraparte donde está la tela de mi mamá. Ese diálogo que yo hice públicamente. Y me encanta, hay un fragmento que me encanta porque son paráfrasis de Salarrué. Que aquí tenemos una pieza de Salarrué, ¿no? Original. Salarrué decía, en esta casa todos somos familia, todos amamos la libertad, la creatividad. Desde esta casa de Baarique, bienvenido. Ese fue un fragmento del discurso que está puesto ahí. Entonces, me parece que haber salido de un hogar tan modesto, tan precario, pero que hacer quizás esto lo que hago hoy, y lo asumo más como un compromiso, seguir haciendo lo que me place hacer. Por decirlo, acabamos de tener a dos amigos argentinos, dándonos por 2 meses viviendo acá con nosotros, con esa incomodidad de los zancudos que te pican, con esa incomodidad de la comida, con esa incomodidad de la cultura, pero que vienen. Y además de eso, quiero comentar públicamente, tenemos ya las herramientas para dar un taller de cerámica. El niño va a poder hacer interacciones con la cerámica, ya lo teníamos con fotografía, con video, hemos tenido muy buenos talleristas de documentales, y nos da gusto decirle y agradecerle a José, a Mica y a Melvin por tener la bondad de estar con nosotros. Bueno, entonces niños que van a querer estudiar cerámica aquí, vayan preparando su zapato. Continuaremos con Miguel Ángel, no se muevan de donde están. Miguel Ángel, muchas gracias por esta plática que hemos tenido y que todavía tenemos unos cuantos minutos. Dígame de qué se trata esto que tiene en la mano. Bueno, aquí hay primero un antecedente de mi obra que lo comparto con mucho cariño. Aquí están los famosos rostros que muchos hemos visto en muchísimos lugares. Ese es el sello de Miguel Ángel. Y este es el atrevimiento que he tenido para seguir soñando en este país. Es que hemos dado un paso a fundación. Tenemos, en febrero se inauguró, dar un paso legal para poder hacer intercambios y hacer mejor las cosas de las que las hemos tratado de hacer estos años, ¿no? ¿Quién encendió la chispa para una fundación? Mira, agradezco a la vida porque Victoria, mi esposa, y mis 3 hijos han culminado su vida ya de estudio, y hemos decidido que este proyecto quede para la posteridad. Tenemos un referente de Alejandro Coto, tenemos un referente de Fernando. Entonces, hacer esta casa que se abre después de los acuerdos de paz, pues soñamos dar este paso porque queremos dar a la comunidad una muestra, y ya los tenemos obras, decía, de maestros, de los 3 premios de cultura nacional
en esta casa, en los pueblos no pasa esto. Ajá. Alejandro nos dio el camino, cómo hacer las cosas, y pues soñamos de que a futuro se convierta en un museo, en un lugar emblemático para que todas las comunidades y todas las personas que decidan ver temas culturales puedan accesar a este espacio. Entonces te comparto eso, ¿no? Muy bien, Que gracias. y agradezco mucho, no sé si se valga hablar de los patrocinadores, pero yo agradezco a todos esos amigos, ¿verdad?, que se han ido sumando y apreciando lo que yo hago. Es importante. Aquí hay una frase que calza Miguel Ángel. Dice, asumí que mi trabajo pictórico es un valor repetitivo, pero mi trabajo real es la difusión cultural. ¿En qué momento la mente de Miguel Ángel despierta a esta realidad tan importante? Mira, cuando conozco a los primeros artistas que de corazón abierto dan, y yo creo que por eso hoy sí puedo citar literalmente que un artista debe ser sensible a su sociedad. Si bien es cierto, podemos llegar a la máxima ruta de nuestra vida, que sea el museo, que sea la galería, pero ¿de dónde vienen todas nuestras emociones para crear literatura, para crear pintura, para crear música? ¿De dónde viene? ¿Acaso no viene de las comunidades? ¿Acaso no viene del pueblo? ¿Es un don? Yo creo que hay amigos que me han enseñado que en la práctica, que la disciplina, la constancia, hacen esto. Ajá. Hacen procesos, y este es un proceso que vivimos hoy. La fundación es eso, pero mira, lo hacemos en honor a Patrick, que vino de Estados Unidos, un gran comunicador, a Bosco Bellarino de Panamá, a Miguel Madera de la Fundación El Quijote de Madera, valga la redundancia, de República Dominicana, de Oscar de Suecia, que viene, ¿verdad? Y de muchos amigos embajadores y autoridades de instituciones, ¿no? A Ricardo, a Francisco, a muchos amigos. Entonces, hoy te decía, esto que queremos echar a andar, yo agradezco. Si no hubiera familia, si no tuviera a mi familia unida, quiero explicar que son mi equipo de apoyo. Mi hija es diseñadora gráfica, mi hijo trabaja en audiovisuales, mi hijo es arquitecto, y todos ellos han ido dando estructura a este espacio, ¿no? Pero no solo dando estructura, sino dando talleres o siendo nuestra voz para hacer público lo que hacemos, ¿no? Eso es muy importante. Y, claro. esto lo hemos asumido como una manera de familia. Tal vez yo tengo grandes amigos como José y como Moisés, que me tienen un gran cariño espiritual genuino, que no puedo pagar eso, pero cuando yo me alejo un poco de ellos, sé que estoy haciendo algo como familia, y que quizás la vida pues es eso, familia y acción, ¿no? Entonces, bueno, eso te culmina con eso, ¿no? Hace tiempo estuve conversando con una persona, siempre en el terreno del arte, y me dijo que no se había percatado o tenía dudas de la importancia de su trabajo hasta que alguien a quien ella admiraba le hizo comentarios favorables y por supuesto observaciones. En la vida de Miguel Ángel, ¿quién sacudió la mente de Miguel Ángel para decir, vas bien, o ahí no, aquí sí? ¿Puedo citar nombres puntuales? Claro. Bueno, uno es Francisco Baumestre. Francisco va a mi exposición en la embajada. Yo no fui, quiero decir, yo empezaba, era un muchachito. Perdón, ¿la embajada? Embajada estadounidense. Ajá. Y allí él se compra varios cuadros míos, y yo era un muchachito viviendo en un cuarto en Santo Tomás. Sucede que este hombre me va a buscar. Perdón, ¿esos cuadros ya tenían precio puesto? Se vendieron, No, lo vendió un galerista. Pero ya tenían... Sí, ya tenían precio. Ya. Y él dijo, bueno, no, lo compró porque le agradaron, punto. Ajá, correcto. Este hombre, si no hubiera aparecido en mi vida, quiero explicarte que nos casamos en la casa de él. Ah, ¿hasta ese punto llegó? Hasta ese punto llegó. Siempre me decía, Miguel, un artista, tú trabajas, tú tienes talento. Yo no te voy a seguir comprando. Yo te voy a poner en un escenario donde tú puedas mostrar tu trabajo. A ese hombre yo le debo un agradecimiento, siempre lo cito, ¿verdad? Porque ¿dónde está él ahora? No, Francisco Baumestre ya no existe. Existe en mi corazón, claro, y en el corazón de la familia. Pero imagínate que me deja así, me habla muy bien, habla de que me caso en su casa, con sus amistades, y la próxima amistad que ha determinado y me ha cuestionado, que debo de platicar bien, que debo leer, y que yo lo agradezco, y que acaba de estar en la fundación con nosotros, María Elena de Simán, la esposa del señor Teófilo.
Ajá. Él acaba de estar, tuvimos un grato regalo para cuando mi hija cumplió 15 años de su familia, no porque diga que es de la familia, sino un testimonial hermosísimo de los valores, de familia, ¿verdad? Que eso es lo que vuelvo a citar en cada momento, porque me decía, Miguel Ángel, no mariposee, Miguel Ángel no se desvíe, Miguel Ángel tiene que leer y trabaje. Y de hecho, el señor Teófilo y doña María Elena aparecían cuando estaba trabajando con mis hijos en esta casa. Cuando no era esta casa y me decía, va bien. Siga. Y hoy cuando ve que la fundación, ella estuvo presente acá. Don Teófilo ya es un hombre mayor, ya le tengo mucho cariño, mucho respeto. Pero María Elena, que viniera acá este día, fue mi mejor regalo, porque ha sido crítica. Ha permitido que hayan unas publicaciones importantes en el país. Por ejemplo, hay una escritora más bien, Margarita Escobar, que cuenta historias de los salvadoreños más que han hecho historia en este país. Su libro se publicó en tomos y ahí estamos con varios personajes de la vida del país. Entonces, quizás mi trabajo verlo en esas rutas de camino que se van quizás testimoniales de las experiencias acumuladas. Maravillosa experiencia para que la hubiera conocido doña María Eugenia, ¿verdad? Yo creo que la hacemos pública. Ajá. Yo creo que tú no puedes negar tus orígenes. Ajá. Yo en este caso, la dignidad de una mujer como ella, yo siempre la cito, pero primero porque no sabiendo leer y escribir, nos amó intensamente. Y que vuelvo al punto, si tú aprendes el lenguaje del amor, creo que ya estás hecho. Porque vas a saber perdonar, vas a poder sacrificarte, vas a poder dar lo mejor de ti. Y en este caso yo creo que modestamente estamos dando lo mejor de nosotros a la sociedad. Yo he oído muchas veces eso de hay que perdonar. Es difícil. Pero que eso. Es difícil. El complemento eso es muy difícil. Sí. En cambio, cuando alguien ha sido formado desde pequeño con esa capacidad, aunque no desarrollada, de saber que hay que perdonar y que hay que conducirlo sabiamente por ese lado, es mucho más fácil que cuando la cuestión es al revés. No, y mira que vivimos en un país donde el perdón no hay. O sea, hoy estamos viviendo en un país convulsionado políticamente. O sea, no políticamente, bueno, todo el mundo lo vemos, pues, pero el perdón pareciera que hay más resentimientos. ¿Cómo vamos a poder generar un buen país? Y lo digo no solamente como país Salvador, como región. Ajá. Si no tenemos perdón, si huimos de nuestro país, si no amamos lo que tenemos acá a la vuelta, cerca, si no podemos abrazar. Yo hablo en las clases que nuestros niños nos ha invadido la tecnología. Todo el mundo anda con esto, ¿no? Y nuestros niños andan con eso también. Y yo les digo, bueno, ¿por qué no platicamos? ¿Por qué no abrazar al otro niño? ¿Por qué no seguir jugando de la mejor manera, creativa? Entonces, quizás una de las cosas que más sentimos y lo vivimos los días sábados, que se llena de niños acá, es que por primera vez podemos jugar y recordar lo que hicimos. Ajá. Y pueden entrar también a ver un trabajo que de alguna manera tiene un trabajo profesional quizás, ¿no? Porque tiene un espacio ganado en el gusto personal de algunas personas que aprecian lo que hacemos, ¿no? Han habido críticas, no lo dudo, han habido muchas críticas. Por ejemplo, voy a citar algo de una persona que estaba en el Canal 4 y le tengo mucho cariño hoy, el director de mucha admiración también a Roberto Galicia. Roberto Galicia, yo siempre quise ir a su programa, nunca pude ir. Realmente cuando lo conozco, igual que lo conozco hoy a usted, fue un shock para mí, uno de los logros de hacer esto, ¿no? Y cuando muestro mis dibujos a Roberto me dice, mira, tienes que estudiar, y 2 veces y 3 veces. Y lo entendí de una manera, ¿con qué me quiso decir? Esa metáfora me quedó como... Pero en el primer pensamiento fue guacalazo de agua, ¿verdad? Pero no desistí. Ahora, como él fue director de Secultura en el momento que tenía esa responsabilidad, me dio un reconocimiento, bueno, el alcalde de Santo Tomás me dio un reconocimiento como hijo meritísimo y él fue el invitado de honor. Y él dijo, bueno, yo estoy aquí por Miguel Ángel porque ha sabido demostrar eso. Y hoy que nuestros niños, nuestras agendas de trabajo no solamente son domésticas, sino que vamos a
a los estudios de los artistas, vamos al museo, Roberto ha tenido la gentileza de ser guía de nuestros niños. Y entonces aquella Entonces, frase dijo, de sigue sí, estudiando, tienes que sigo estudiar. sigo aprendiendo, pero me encanta encontrar, yo creo que hay que estar atento en la vida, porque uno no vas a perdonar y no vas a estar con disposición de aprender si alguien no te pone y te pone las cosas claras. Sí, sacúdenos, pero... Con amor quizás. Con amor, y a veces no con amor, pero sacúdenos, ¿va? Para entender que somos, lo frágiles que somos, y tener los pies en la tierra, ¿verdad? Miguel Ángel, muchas gracias por este tiempo que nos ha dedicado para estar hablando de tantas cosas interesantes. Espero que sean. ¿Sí? Espero que así sean. Sí, claro, por supuesto. Si no, usted se va a dar cuenta. Okay. Pero se va a dar cuenta que sí. Okay. Así que, amigos queridos, gracias por su atención. Nuevamente reitero el agradecimiento para este gran artista. Y por supuesto sigan haciendo obra como hace Miguel Ángel Ramírez. Bendiciones masivas. El próximo fin de semana tendremos invitados especiales.